Te invitamos a ver videos de tormentas e inundaciones en mi ciudad natal. Queridos amigos, soy Ye. Hoy les hablo desde un lugar azotado por una tormenta descomunal. El viento ruge con fuerza, la lluvia no da tregua, y las aguas del río se han desbordado arrasando todo a su paso como si quisieran borrar cada huella de nuestro esfuerzo. Aquí estamos, Huye, nuestra pequeña Maya, y yo resistiendo juntos este desastre que amenaza con destruir lo poco que teníamos. La casa de bambú que con tanto sacrificio levantamos, la ilusión que construimos día tras día. Ahora parece tambalearse ante la furia de la naturaleza. Lo que era casi un sueño cumplido en cuestión de horas puede convertirse en ruinas. Acompáñenme en este relato. Quiero compartir con ustedes lo que estamos viviendo en medio de este temporal, la batalla de nuestra familia contra un huracán que no solo pone a prueba nuestra casa, sino también nuestra fe y nuestra esperanza. Hoy nuestra tierra natal ha sentido de lleno el golpe de la naturaleza. El huracán y las inundaciones han arrasado sin piedad, dejando tras de sí un paisaje desolador. Donde ayer había calma y esperanza, hoy solo quedan escombros, charcos de agua sucia y un silencio pesado interrumpido por el rugir del viento. Ustedes que nos han acompañado desde los primeros videos ya se han hecho una idea de lo devastador que ha sido todo esto. Han visto cómo la tormenta ha arrastrado cultivos, derribado árboles y destruido hogares enteros. Y nuestra casa de bambú, ese proyecto humilde pero lleno de ilusión, tampoco pudo escapar a la furia del temporal. Lo que era nuestro refugio, nuestro orgullo, está ahora amenazado por la fuerza indomable del agua y del viento. Todavía recuerdo la tarde anterior. El cielo se oscureció de repente, las nubes avanzaban pesadas y el aire empezó a rugir como un animal salvaje. Huyen y yo nos miramos en silencio porque sabíamos que se acercaba algo mucho más grande de lo que estábamos preparados para enfrentar. Sin perder tiempo, nos pusimos manos a la obra, reforzamos la casa con sogas, aseguramos las paredes y tratamos de cubrir cada rincón como si quisiéramos proteger no solo el bambú, sino todos nuestros sueños depositados en él. Pero lo más doloroso fue tomar la decisión de apartar a nuestra pequeña Maya de todo este caos. Con el corazón encogido la llevamos hasta la casa de la dueña del terreno, un lugar más seguro que el nuestro. Apretaba su manita con fuerza, tratando de transmitirle calma, aunque por dentro me estaba desmoronando. Ver cómo se alejaba mientras el cielo se oscurecía y el viento gemía cada vez más fuerte fue un sacrificio que aún me pesa. Sabíamos que la tormenta sería brutal, que tal vez ni nuestras sogas ni nuestra fe bastarían para contener su furia. Y aún así, en medio de esa incertidumbre, nos aferramos a una esperanza que la casa resistiera. Porque para nosotros no se trata solo de paredes y techo. Esa casa de bambú guarda cada hora de trabajo, cada sacrificio, cada ilusión que pusimos como familia. Es el símbolo de nuestra unión
de nuestro deseo de construir un futuro mejor para Maya. Hoy, mientras la tormenta sigue rugiendo allá afuera, solo me queda compartir con ustedes este testimonio. Que vean con sus propios ojos cómo la naturaleza nos pone a prueba y cómo, a pesar de todo, seguimos de pie luchando con la esperanza de que el viento no se lleve también nuestros sueños. Al principio Eugene y yo pensamos en quedarnos. Queríamos resistir juntos dentro de nuestra casa, creyendo que con valentía y esfuerzo podríamos enfrentar la tormenta. La idea de abandonar aquel lugar que habíamos levantado con tanto sacrificio y amor nos desgarraba por dentro. Pero mientras las ráfagas de viento sacudían las paredes y la lluvia golpeaba con una violencia creciente, comprendí que estábamos frente a algo mucho más grande de lo que podíamos soportar. Miré a Eugene, que sostenía con fuerza a la pequeña Maya en sus brazos, y le dije con la voz cargada de preocupación: «Amor, esta tormenta es demasiado fuerte. Nuestra casa está demasiado baja. El agua puede alcanzarla en cualquier momento. No podemos arriesgarnos. Tenemos que salir de aquí antes de que sea tarde». Eugene me miró en silencio con los ojos llenos de dudas y de miedo. En su rostro se mezclaban el dolor de abandonar nuestro hogar y la necesidad de proteger a nuestra hija. Ambos sabíamos que si la inundación llegaba, no habría manera de detenerla. Todo quedaría en manos del destino, y esa era una apuesta demasiado peligrosa. Finalmente decidimos lo inevitable. Íbamos a dejar atrás nuestra casa, nuestro refugio, nuestro sueño, y buscar un lugar más seguro. Reunimos rápidamente lo poco que podíamos llevar: algo de ropa, un par de pertenencias esenciales y algunos alimentos. No teníamos tiempo para más. Cada trueno que retumbaba en el cielo nos recordaba que la tormenta no iba a esperar por nosotros. Solo nos quedaba un impermeable. Lo tomé en mis manos y se lo ofrecí a Eugene. «Póntelo tú», le dije con firmeza. «Quiero que estés protegida aunque sea un poco». Ella dudó, quiso que yo lo usara, pero insistí. Su seguridad y la de Maya eran lo más importante. Finalmente se lo colocó mientras yo me preparaba para enfrentar la lluvia sin nada más que mi determinación. Y así, empapados desde el primer paso, emprendimos el camino hacia la casa de un familiar. Sabíamos que ese lugar en lo alto de la colina y con muros más firmes era la única esperanza de refugio. El trayecto parecía interminable, el viento nos empujaba hacia atrás, la lluvia nos cegaba y el barro nos hacía tropezar a cada instante. Maya, entre lágrimas, se aferraba al cuello de su madre mientras yo apretaba los dientes y seguía adelante. Con cada paso sentía cómo nos alejábamos no solo de la casa, sino también de todo lo que representaba el esfuerzo, el sacrificio, los sueños compartidos. Pero al mismo tiempo comprendía que estábamos salvando lo más importante: la vida. Podíamos perder paredes, maderas y techos, pero mientras siguiéramos juntos, habría esperanza. Y así, con el corazón apretado y el alma llena de incertidumbre, caminamos hacia lo desconocido con una sola plegaria en la mente: que el techo que buscábamos resistiera y que el amanecer nos encontrara vivos, listos para volver a empezar. Después de recoger todas nuestras pertenencias, emprendimos el camino hacia un lugar más seguro. Los tres, Eugene, la pequeña Maya y yo, nos subimos juntos a la motocicleta, llevando con nosotros no solo maletas, sino también la esperanza de encontrar refugio antes de que la tormenta nos alcanzara. El motor rugía con dificultad bajo la lluvia constante, y apenas habíamos recorrido la mitad del camino cuando de pronto la moto se detuvo.
El silencio del motor se mezcló con el rugido del viento y mi corazón se encogió. La máquina empapada por el agua había dejado de funcionar. No tuvimos otra opción. Bajamos y comenzamos a empujarla con todas nuestras fuerzas. Cada paso era una lucha. El viento soplaba con furia y el agua corría bajo nuestros pies como queriendo arrastrarnos. En silencio, todos compartíamos el mismo miedo que la tormenta nos alcanzara en medio del camino y no lográramos llegar a salvo. Pero yo sabía que debía ser fuerte. Reuní cada gota de energía que quedaba en mí y apretando los dientes, seguí empujando, decidido a poner a salvo a mi familia. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, alcanzamos la casa de nuestros familiares. La sensación de alivio fue indescriptible. Eugen y yo entramos con rapidez, llevando las maletas empapadas, y lo primero que hicimos fue encender un fuego. El calor de las llamas iluminó nuestros rostros cansados mientras el vapor del agua en nuestra ropa comenzaba a elevarse. Nuestros cuerpos estaban helados, calados hasta los huesos por tantas horas bajo la lluvia. Poco a poco, el fuego nos devolvía el calor y con él una sensación de seguridad. Entonces, con lo poco que teníamos, preparamos una sopa instantánea. El aroma del caldo caliente llenó la habitación y en ese momento el simple olor a fideos nos pareció el manjar más valioso del mundo. Nuestros estómagos vacíos y agotados respondieron con un murmullo que nos hizo sonreír en medio de tanta tensión. Compartimos ese plato sencillo como si fuese un banquete. Cada sorbo era un recordatorio de que a pesar de todo seguíamos juntos y con vida. Afuera, el viento continuaba aullando, recordándonos que la tormenta aún no había terminado. Dentro nos abrazaba la calidez del fuego y la esperanza de que pronto todo pasaría. Esa noche, mientras escuchábamos los sonidos lejanos de la tormenta, no podíamos dejar de pensar en lo que vendría después. ¿Seguiría en pie nuestra casa de bambú? ¿O la furia del huracán se habría llevado con él nuestros sueños? Solo el amanecer nos daría la respuesta. Gracias a todos por acompañarnos en este viaje tan difícil. Sus palabras, su apoyo son también una llama que nos da fuerzas. Deseamos que allá donde estén encuentren paz y felicidad en sus propios hogares. Mañana volveremos con más noticias, con la esperanza de que el nuevo día traiga calma y un poco de luz entre tanta oscuridad. Nơi mà Huyền và Đệ đang ở thì đã xuất hiện một cơn bão lớn và không phải dự đoán. Cơn bão này mang theo lũ quét rất khủng khiếp. Tại địa phương của họ rất nhiều ngôi nhà, trường học và bị thổi bay. Huyền và Đệ đã đoán trước được điều đó và họ cùng nhau gia cố lại ngôi nhà của mình một cách rất là cẩn thận. Tuy nhiên thì ngôi nhà của họ chưa được bồi lên cao để biết rằng bây giờ việc quan trọng nhất đó chính là di tản gia đình đến một nơi khác cao hơn, một nơi an toàn hơn để giữ được sự an toàn cho gia đình. Còn những phần còn lại là ngôi nhà mới xây, là tâm huyết của họ. Họ đã dồn tất cả tiền bạc của mình để xây ngôi nhà mới đó, thì họ phải buộc lại phía sau, bó buộc phụ thuộc vào số phận. Thì liệu rằng cơn bão này sẽ ảnh hưởng gì đến Đệ và Huyền, thì chúng mình hãy cùng nhau đón
xem nhé.